Buenas tardes. Buenas tardes, vamos a esperar un poquito que faltan todavía sus compañeros. Vamos a esperar un poquito.
Ok, vamos entonces a comenzar. Ya no entró más nadie. Ajá, ¿había algo pendiente? Voy a compartir pantalla. ¿Tendríamos algo pendiente? Pregunto. ¿Me escuchan? Sí. Ok. ¿Había algo pendiente? ¿No hay nada pendiente? No, profe. Bueno, entonces vamos a continuar aquí. Aunque ahora me gusta más el que imprimieron, el que me llevaron a la clase. Está fenomenal. Fíjense, tenemos aquí, estábamos viendo endulzamiento. A ver, cada uno me va a dar una palabra clave. Rapidito, rapidito, vamos. Palabra clave de endulzamiento. Remoción. ¿De qué? ¿Cuál? Ácido Para el caso de remoción. Ajá. sulfuro de hidrógeno, CO2, Perfecto. Sulfuro, hidrógeno, CO2, gases ácidos. Ajá. Otra palabra clave. absorción, Absorción, claro que sí. Absorción con B de bebé. Absorción con D de dedo también, en este caso, tanto para deshidratación como para endulzamiento. Muy bien. ¿Qué más? Palabra clave. Torre contactadora. Torre contactora, sí, es donde se da toda la magia. Si vamos a hablar de endulzamiento o de deshidratación, en la torre contactora es donde está todo. Lo demás es como una caja negra. Necesitamos regenerar el medio, el mecanismo por medio del cual, o el fluido por medio del cual vamos a lograr el fenómeno o la operación unitaria, pero eso es para regenerarlo. ¿Qué es lo que debemos garantizar? La calidad del agente deshidratador o la calidad de la mina que es la endulzadora. Muy bien. Otra palabra clave. Solventes absorción químicos. química y absorción física. Absorción física. ¿Qué me decía? Ajá, ¿qué Solventes dije? químicos, profe. Perdón, perdón. Solventes químicos. Solventes químicos. Sí tenemos realmente, no una, tenemos una variedad de solventes que de alguna manera tienen cada una su utilidad. Y lo que me decía Díaz, de Víctor, de que hay una, ¿cómo era, Víctor? Una absorción química y una absorción física. La Ok, que química es hay por aminas y la física es mediante solventes. muy bien, muy bien. Entonces tenemos que estar muy, pero muy claros qué es lo que estamos utilizando. Pero tenemos una gran diversidad de solventes. Son dos palabras clave que están allí. Y nosotros somos los llamados a saber cuándo vamos a usar unos, cuándo vamos a usar otros. Cuándo vamos a invertir en una cosa, cuándo vamos a invertir en otra. Eso es muy importante. Otra palabra clave. Profe, lechos Proceso CAM. empacados. Ya va, primero la dama, vamos. La dama, dígame. Lechos empacados. Lechos empacados. ¿Para qué sirven los lechos empacados? A ver. Para mejorar el contacto íntimo entre la amina y el gas. Muy bien, vamos a aumentar, a incrementar el contacto íntimo. Si los dejamos solitos dentro de la torre, pues será un encuentro casual lo que van a tener allí. Pero si nosotros generamos un área superficial de contacto sobre esa área, sí vamos realmente a lograr una gran interfase. Y bueno, no es que sea la única área de contacto. Tenemos esa área de contacto, pero también tenemos
un par de fluidos que están transitando y definitivamente pudiera haber mayor área de contacto que la neta del empaque estructurado, pero los empaques estructurados o los platos, lo que sea que estemos usando, siempre lo que van a promover es el aumento del área de contacto. Otra. Ahora sí, habla el caballero, dígame. El proceso Klaus o conversión directa. Bueno, ya habíamos hablado de que cuando nosotros generamos H2S o no generamos, lo retiramos de la mina, normalmente este es un compuesto que no se puede lanzar a la atmósfera y necesita ser procesado. Vamos a hablar de procesarlo. Uno de los métodos que se conoce es el proceso Klaus, que produce su azufre. Y con ese azufre, de alguna manera, sí se ven favorecidas todas las empresas que trabajan con fertilizantes. Pero el manejo de azufre es algo muy peligroso. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Hay que saber no solamente de la utilidad que se le puede dar, sino de los riesgos asociados a esos compuestos. Y ahí sí es verdad que tenemos que ponernos pila. Ajá, ¿qué más? Última palabra clave. Profe, las Procesos con bombas carbonatos. booster. Vamos a ver la dama. Las bombas booster, profe. Habíamos hablado de las bombas booster. Sí había quedado algo pendiente. Ahora sí es verdad que me acordé. Ustedes iban a buscar los diagramas para uso de bombas y de compresores con la pregunta de bomba booster que me hicieron. Tienen que averiguar eso. Van a enviar el diagrama al grupo para no detenerme hoy en eso. Pero acuérdense que yo mandé a buscar eso. Tienen que hacer la tarea. Yo no voy a anotar tarea porque la tarea es de ustedes. Y los que van a aprender son ustedes. Yo ya sé. Entonces, si no quieren hacer la tarea, no la hagan y dejan de aprender. Ya esa es elección de ustedes. Pero deben tomar nota de sus tareas y hacerlas. Había quedado algo pendiente con las bombas booster. Pero, ¿qué habíamos dicho de las bombas booster? ¿Por qué necesariamente una bomba booster y no otra cosa? A ver. Cuénteme. Profe, al menos en el video que usted mandó, dice que la mina que sale de la torre regeneradora pasa a estas bombas, las cuales impulsarán para que pase por un filtro de sólidos y luego del filtro de la mina pasa nuevamente al intercambiador de calor, donde se precalentará la mina para entrar a la torre regeneradora. Perfecto. Perfecto. Entonces, lo que necesitamos es vencer el cabezal de presión, que significa para la mina estar a muy baja presión y tener que llegar a la presión del contactor. Y las presiones de los contactores normalmente son las presiones de manejo de gas. Y ya habíamos dicho cuando vimos por primera vez el diagrama de gas que hay una presión de trabajo de todos los gasoductos. Normalmente debería estar más o menos en unas 1.200 libras para que sea buena. Pero en este país más o menos conocemos de un cabezal de 1.000 libras. Entonces, ese cabezal de 1.000 libras está el contactor, porque el contactor está manejando esa corriente de gas que está en tránsito. Y si está en tránsito, está a la presión de trabajo de los sistemas de transporte. Entonces, tenemos que vencer ese cabezal. Hay bombas, por eso les dije que es bueno que busquen un diagrama, porque hay bombas que trabajan a muy baja presión, a bajo volumen, pero hay bombas que trabajan a muy alta presión, alto volumen. Y por ejemplo, las booster son unas bombas de compensación, vamos a decirlo así. Pero normalmente en estos sistemas tenemos bombas de reciprocantes. Las bombas reciprocantes son diferentes a las centrífugas, que son de las más conocidas, pero se usan las reciprocantes porque tienen esa capacidad para llevar el fluido a muy alta presión. Y a veces necesitamos
alta presión. Muy bien. Bueno, sin más preámbulos, estamos bien ahí. Están viendo este diagrama, el diagrama de endulzamiento. Sí, profe. Ok. Entonces, fíjense, habíamos dicho que el gas entra primero a un sistema de filtros. Siempre hay que preacondicionar el gas. ¿Por qué? Porque ese gas viene por tuberías. Y normalmente viene de yacimiento, porque es la primera etapa de proceso formal de ese gas, son las plantas de tratamiento y estamos detenidos en las plantas de tratamiento. Entonces ese gas necesita tratamiento, primero porque viene de kilómetros y kilómetros de tubería. Ahí hay pérdidas de carga. Las pérdidas de carga normalmente producen condensaciones porque cambia la presión y cambia la temperatura en muchos casos. Entonces necesita que se preacondicione en un separador. Los separadores normalmente van a manejar agua condensada, van a manejar condensados de hidrocarburos, pueden manejar suertenos, pueden manejar sólidos en suspensión, entonces tienen que tener filtros, pueden manejar una serie de compuestos que no me van a ser útiles a mí en el contactor. Toda impureza que logre pasar puede taparme el contactor, sea de plato o sea de empaque estructurado, me lo va a tapar, me lo va a ensuciar y eso merma la eficiencia. Entonces, debo invertir en pretratamiento, bien sea de filtrado, de separación de agua, separación de condensado, todo lo que haya que separar, mejor separarlo, invertir en este preacondicionamiento. Luego entonces el gas entra a la torre contactora, asciende, hace contacto directo con la mina pobre de agua, pobre de gases dulces, de gases ácidos, y ella de alguna manera entra con un control de temperatura y de presión. Prácticamente tenemos un control de presión por la bomba y filtrado, aquí hay filtrado y control de temperatura. ¿Por qué? Porque la diferencia de temperatura entre el gas que entra y la mina que entra no debe ser muy grande, entonces se debe controlar. Entra a la mina, baja, establece contacto con el gas y lo endulza. Aquí vamos a tener nuestro gas dulce. Y la mina va entonces a comenzar su periplo por todo este sistema que ya lo habíamos repasado. No olviden que hay un aprovechamiento intrínseco de la energía que hay porque esta mina está muy caliente. Normalmente nosotros vamos a ver en todas las torres de regeneración de amina, vamos a ver un respaldo del rehervidor. ¿Por qué? Porque el rehervidor, la energía, el gasto energético de este tipo de reacción inversa requiere mucha energía y debemos tener un sistema de rehervidor que sea capaz de cubrir las expectativas en caso de que llegara a fallar, porque si no, nos quedamos sin amina. Si no la podemos, si no le podemos extraer los gases ácidos y depurarla, entonces nos quedamos sin amina para el sistema. Luego la amina sale y vuelve a retornar a la torre, pero sin olvidar el filtrado, el enfriado para normalizar la temperatura del contactor y el control de la bomba para poder inducir vencer el diferencial de presión que hay entre la torre contactora y la torre regeneradora. Y en el tope, aquí es donde tenemos gases ácidos, en este tope, en este recipiente, y esos gases ácidos pueden ser enviados a un sistema de tratamiento de H2S. Y puede ser realmente un sistema claro que sí. ¿Estamos claros?
Ok, entonces, fíjense, si estamos claros, voy a salirme de aquí un momentito. Disculpen que me salgo de aquí, pero volvemos a entrar. Por favor, avísenme si ven mi pantalla y ven mi cursor. ¿Ven el cursor? ¿Ven la pantalla? No. Ahora sí. Perfecto. ¿Y el cursor? Está aquí abajo. También, profe. Ok, gracias. Gracias por darme respuesta, porque a veces pienso que estoy hablando sola. Entonces, fíjense, aquí tenemos el diagrama. Esto es lo mejor que pueden haber diseñado para explicar la cadena de valor del gas natural. Ya hablamos de las condiciones y las composiciones del gas conforme a el tipo de yacimiento que lo contiene. Y podemos tener, ¿qué tipos de gas podemos tener? Gas amargo, gas ácido, gas condensado, gas húmedo y gas seco. Muy bien, gas húmedo, gas condensado y gas seco. Si vamos a hablar de la cadena de valor, tiene que ser gas húmedo, gas condensado, gas seco. El amargo es el de acuerdo al tipo de tratamiento que le tengamos que dar. Normalmente ese gas trae mucha agua. ¿Por qué? Porque el agua está en los yacimientos, ella viene sola, ya no necesita estar acá. Sin embargo, en el gas o en la relación gas crudo, siempre hay vapor de agua. Entonces, en los procesos de producción, el gas, si el yacimiento es solo gas, el gas se va a venir con agua. Si es gas condensado, que es un poquito más pesado, el gas igual es gas y agua. Y si es gas asociado a crudo, vamos a producir crudo. Producimos crudo, pero ese crudo trae gas y trae agua también. Entonces, lo primero que se consiguen cuando son condensado o con crudo es un separador. En este caso también debería haber un separador aquí. ¿Por qué? Porque este gas trae agua. No podemos olvidarla. No solamente nos vamos a concentrar en los condensados, que es lo que ponen aquí, petróleo y condensado. Pero aquí también hay agua, y aquí hay agua, y aquí también hay agua. No se puede olvidar el agua. Entonces el gas comienza su ruta de acuerdo a las características que tiene. Viene a la planta de compresión y le damos la presión de 1200 libras, debería ser, para llevarlo a su primera a su primera operación de tratamiento. Ahí es donde deshidratamos para agua y endulzamos para H2S y CO2, hidróxido, sulfuro de hidrógeno, perdón, y dióxido de carbono. Pero cuando nosotros terminamos el tratamiento conforme a los requerimientos, entonces, de acuerdo, yo cuando hago tratamiento, bien sea para gas a venta, porque el gas liviano, si es de aquí, también hay que tratarlo para poder enviarlo a venta. A venta no se puede enviar con altos contenidos de H2S y CO2. Tampoco se puede enviar con bastante agua, porque no me va a dar. Las plantas compresoras se van a quejar. Entonces, siempre hay que tratar al gas, bien sea porque va para venta directamente el liviano o porque el rico viene para las plantas criogénicas que producen líquidos del gas natural, LGN. Entonces vamos a detenernos un ratito hoy aquí en una planta criogénica. En la planta criogénica. ¿Qué hemos dicho de las plantas criogénicas? ¿Qué han leído? ¿Qué saben de las plantas criogénicas? A ver.
son criogénicas porque producen las condiciones requeridas para que los componentes más pesados contenidos en el gas natural se puedan condensar. Muy bien. Sin embargo, no olvidemos que ya lo habíamos dicho en la cromatografía cuando vimos la composición del gas de acuerdo a sus características, porque para gas, recuerden que tienen que saber muy bien cómo se diferencia el gas seco del gas condensado al gas asociado a crudo, que es gas más húmedo. Fíjense, cuando nosotros tenemos esa cromatografía y sabemos que el gas es rico, lo traemos acá. ¿Para qué? Para someterlo a un proceso de enfriamiento y pérdida de presión, porque los procesos de enfriamiento normalmente, los criogénicos, involucran una pérdida del cabezal de presión entre la entrada y la salida de la planta. Esa pérdida de presión, entonces la vamos a llevar nosotros hasta que logremos extraer los componentes que se condensan, claro que sí. Y vamos a recordar que el gas, como en su mayoría es metano y etano, entonces el gas de salida del criogénico también va a planta con presión y se vende. Se vende como combustible. Y sí, acabamos de ver el diagrama. ¿Dónde está en el diagrama esta foto? ¿La foto pertenece a qué lado del diagrama? Pregunto. A ver, a ver. Sí, como no, esta foto. ¿Están viendo la foto? ¿Qué dice la foto? Ajá. ¿Qué parte del diagrama que les acabo de mostrar es esta foto? Procesamiento. ¿Perdón? La de procesamiento. En procesamiento. Este es el almacenaje de fraccionamiento. Es Propano, etano, fraccionamiento. butano, gasolina y nafta residual. Sí, sí, sí. Uh-huh. Nosotros vamos del criogénico a almacenar, no se hace normalmente almacenaje, SLGN se agarra y se envía directo a fraccionamiento. En fraccionamiento se va separando por destilación en cada uno de sus componentes y se vende. Eso que está allí es almacenaje, es este almacenaje que está aquí, y despacho. Almacenaje de los productos, que son estos, y despacho en barco. Eso es almacenaje y despacho en barco. Todo esto es almacenaje. Y aquí tenemos el muelle para cargar los barcos. Eso es lo que vemos en José. El que haya venido en avión ve todito esto allí en José. Y en José, los principales tanques que se observan normalmente son de fraccionamiento. También hay un patio de tanque en un extremo que es crudo. Allí también hay muelles de crudo, porque hay varios muelles, ¿ven? Hay varios muelles y esos diferentes muelles, si esto es un muelle, no llega a tierra, entonces no es muelle, pero este que llega a tierra es un muelle. Pero en José
Si venimos en el avión, vemos que hay 4 muelles, y es porque hay uno para procesamiento de gas, hay uno para patio de tanque, y hay 2 para refinería, porque ahí hay refinería. Y las mismas refinerías también venden de los productos. Pero esto es justamente despacho de gas. Fíjense, este es un esquema bien sencillo. Vamos a comenzar por este, para que vean el esquema sencillo. Van a averiguar de qué se trata una planta criogénica. Pero normalmente, ¿qué es lo que queremos en la planta criogénica? Normalmente vamos a llevar, es criogénica porque está por debajo, la temperatura normalmente está por debajo de la temperatura de congelamiento del agua. Por eso es criogénica. Y la idea es que logremos separar los líquidos del gas natural, que el gas natural salga, como les digo, metano y etano normalmente, y los líquidos nosotros no los podamos aprovechar en fraccionamiento, en la planta de fraccionamiento. Cambiar esto para acá. Entonces, vamos a hacer el recorrido general, pero desde ya vayan buscando un diagrama interesante de una planta criogénica y los envían allí en el grupo, y así escogemos cuáles son los mejores y esos son los que vamos a estudiar. Fíjense, tenemos la planta criogénica. ¿Qué es lo primero que dije que se van a conseguir normalmente? En cualquier planta. ¿Qué se van a conseguir normalmente? Dígame. Hidratos. ¿Perdón? Hidratos. No debemos conseguir hidratos. ¿Qué es lo que vamos a conseguir normalmente para evitar eso? Glicoles. Normalmente vamos a conseguir un sistema de tratamiento. Fíjense, ya pasamos por la planta de tratamiento, la que está a nivel de producción. Y sin embargo, un criogénico es tan delicado, que tiene que tener su propia planta de deshidratación para garantizar el cero tolerancia al agua. Y tiene, fíjese, esta planta criogénica, tiene su contactor de glicol y también tiene su sistema de tamices moleculares. ¿Ven el cursor? Sí, profe. Ajá, porque primero retiramos el agua en la primera zona. Estos criogénicos normalmente trabajan por zona. En la primera zona, donde se producen líquidos más pesados, en esa zona deshidratamos a un nivel. Y luego, antes de caer en la zona criogénica, que es una zona de muy baja temperatura, volvemos a deshidratar con tamices moleculares. ¿Por qué? Ya les había dicho que el nivel de deshidratación, el mínimo que normalmente se consigue, es de 7 libras. La bibliografía normalmente dice que de 3 libras a 4, no. Normalmente 7 y bueno, pues con mucho esfuerzo. Pero ya es mucha agua lo que se retira, porque normalmente esa gas viene como 95 libras de agua y lo retira hasta 7, o sea que es súper eficiente. Retira mucha agua. Pero esas 7 libras también hay que retirarlas y hay que pagar un sistema de tamices moleculares para poder dejar al gas cero agua. ¿Por qué cero agua? Porque va a ir a enfrentar unos equipos que definitivamente lo van a llevar a una temperatura muy baja. Pero no nos vamos para la zona criogénica todavía, vamos a comenzar por acá. Lo que había dicho inicialmente es que siempre hay que preacondicionar. Tomen nota de esa palabra, búsquense un buen diagrama, agarren un screen de esta pantalla y guárdenla y estudiensela. ¿Qué es lo primero que hacemos? Pretratamiento. Este gas viene de una planta compresora normalmente y
trae en las tuberías, tiene pérdidas de carga porque siempre recorre kilómetros, puede traer agua líquida, puede traer condensados ya parte de los hidrocarburos condensados, puede traer arenas, puede traer sales, todo lo que de producción normalmente abunda. A veces traen asfalteno y necesito pretratamiento. ¿Qué es el pretratamiento? Que aquí, por ejemplo, vamos a tener un separador. Bueno, vamos a tener un separador de líquidos y el gas sale por el tope y va a deshidratación. Pero a veces ese separador también tiene sistemas de filtrado, tiene desafaltenización, necesito un desafaltenizador porque verifiqué que la composición de mi gas tiene muchísimos C7+. Entonces necesito realmente pretratamiento y luego que sí le hago todo ese pretratamiento, sí lo llevo a deshidratación para proteger estos lechos de empacados que tiene esta torre aquí. En el contactor, ya fíjense, aquí el equipo más importante es el contactor. Lo demás que está asociado aquí en estas líneas verdes es el sistema de regeneración. Es un sistema que hay que poder operar para que haya altísima calidad de el glicol que está entrando aquí. Pero no es realmente lo medular es el contactor porque es donde entra el gas y sale el gas de proceso deshidratado. Fíjense, ya aquí hay un intercambiador inicial. ¿Qué es ese intercambiador? Esto es lo que se llama un intercambiador criogénico. Este gas en este contactor viene a temperatura ambiente, está caliente. Y cuando yo voy avanzando hacia la zona criogénica, yo necesito ir enfriando ese gas hacia la zona criogénica. Y el gas que sale de la zona criogénica, yo necesito ir calentándolo. ¿Para qué? Para cuando vaya a salir aquí en la planta compresora. Porque todo va a ir a temperatura ambiente nuevamente. Entonces, yo lo que hago es que aprovecho en este intercambiador, es un intercambiador criogénico. Yo aprovecho la energía intrínseca, me traigo de esta corriente que está fría, me la traigo hasta este intercambiador. Enfrío, voy enfriando la corriente de salida del acumulador, del contactor, y voy aprovechando la temperatura. Si esta temperatura aquí era ambiente, unos 120 grados, pues ya aquí cayó a 18. Fíjense, este proceso, si yo paso una corriente criogénica por aquí, enfrío bastante este gas, lo llevo a un separador. ¿Para qué? Para que en el separador se separen los líquidos. Y ese separador está antes de una válvula Joule-Thomson. ¿Quién sabe qué es una válvula Joule-Thomson? Tienen que averiguar esos términos, vayan tomando nota. ¿Qué es una válvula Joule-Thomson? Dígame. Las válvulas normalmente trabajan a entalpía constante. Ellas son isoentálpicas. Pero exactamente qué es lo que, porque una Joule-Thomson cuesta muchísimo dinero. ¿Qué es lo que yo le voy a aprovechar a esa Joule-Thomson que tengo que pagar tanta plata? Profe, al menos en el video también decía que las válvulas Joule-Thomson son automáticas controladas en el cuarto de control. Su función es cerrar el flujo de forma rápida en caso de emergencia y aislar la planta. No, esas no son, gracias por la intervención. Vuélvame a leer, por favor. Que son automáticas controladas en el cuarto de control y su función es cerrar el flujo de forma rápida en caso de emergencia. Ok, es una válvula de cierre rápido. Tomen nota. Averígüenme qué es una válvula de cierre rápido, pero esa no es una Joule-Thomson. La Joule-Thomson es una válvula especial. Averigüen qué es una válvula Joule-Thomson y qué es lo que la hace tan especial en las plantas criogénicas. Igual les voy a ir adelantando para ir viendo la planta. Una válvula Joule-Thomson es una válvula de expansión súbita. Ella tiene aquí en el cuerpo de la válvula una estructura tipo laberíntica que
induce una gran resistencia al gas a fluir. Si ella en el cuerpo de la válvula le ofrece resistencia al gas, este gas se va a represurizar un poco aquí y él va a ir abriéndose camino, y en la medida que se va abriendo camino, va viviendo lo que se llama una expansión súbita. Por eso, fíjate, aquí la Joule Thomson a esta corriente de gas le reclama estas libras, al menos 8 libras. Ustedes dirán, pero 8 libras no es nada. No es nada, pero ayuda mucho, porque aquí están pasando 1.000 millones de pies cúbicos de gas. Y en ese pequeño diferencial de las variables operacionales, fíjense, el gas se enfría 7 grados. Ya yo estoy logrando un enfriamiento, más el que se logró aquí en el intercambiador criogénico. Y aquí hay un separador a la entrada de la Joule Thomson por efecto de este intercambiador criogénico, y otro separador a la salida de la Joule Thomson, porque la Joule Thomson está enfriando y está tumbando el cabezal de presión. Entonces, allí se producen líquidos. Pero, ¿cuáles son los primeros líquidos que deben condensar en una planta de esta si estamos dando nuestros primeros pininos de enfriamiento? El etano. No, el más liviano. El primero que condensa es el más liviano, pregunto. No, el más pesado. Entonces, etano y más pesado. Etano, pentano, isopentano, butano, propano, y así hasta metano. No, así no es. Gracias por la intervención porque me permite aclarar. No, ni el metano, ni el etano, ni el propano, ni el butano, ni los pentanos, me atrevo a decir, condensan en la primera. No, aquí condensan los más pesados. Entonces, pongan ahí y háganme el favor y me hacen la tarea. Dejen de estar quedándose callados cuando les pregunto si quedó algo pendiente, porque yo necesito que averigüen eso para que salgan bien en el examen. Porque cuando yo pregunto, después no se acuerdan o no lo hablamos en la clase, porque ustedes nunca me dijeron que lo había puesto de tarea. Pónganse las pilas y dedíquenle más tiempo a gasotecnia. Les voy a pedir, por favor, averigüenme cuál es la temperatura a la que condensa cada uno de esos hidrocarburos. Porque esto no es azar, esto es termodinámica pura. Y la termodinámica la Joule Thomson produce con esa expansión súbita que ella produce acá en su cuerpo, en el cuerpo de la válvula, pues produce un primer enfriamiento suave. Sin embargo, los expansores no. Los expansores son sistemas isentrópicos que tienen una gran capacidad de tomar energía del gas, de la corriente de gas. Y ese fenómeno de expansión hace que haya un gran enfriamiento. Entonces, este sistema pasa de 55 bar a 17 y pasa de menos 33 grados centígrados que le da este intercambiador criogénico con esta corriente que está aquí, a esta corriente de gas, y pasa a menos 79 grados, o sea que hay una pero muy buena caída de la temperatura. Entonces, cuando nosotros trabajamos a estas temperaturas, sí logramos que condensen todos los condensables. Y esta corriente de condensado deben venir a esta torre que es una desetanizadora. Esta es una torre donde se aprovecha de separar desde etano a más pesados. O sea que solamente en este tope se va a ir el metano y trazas de etano y propano como gas combustible al sistema de gas a venta. ¿Qué pasa con el expansor? Fíjense, les voy también a dar otra pregunta. Voy a tomar nota aquí de las preguntas que les doy porque ustedes no quieren decirme cuáles tareas quedan pendientes.
Entonces, vuelvo. Esto ya se lo voy a preguntar y lo van a contestar en la clase. ¿Cuál es la razón por la que este turboexpansor tiene acoplado un compresor de este lado? Escuchen, ¿cuál es la razón por la que un expansor normalmente trabaja acoplado a un compresor? ¿Cuál es la razón? Porque siempre que tenemos expansión, vamos a tener acoplado a él un compresor. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que esta torre, la desetanizadora, recibe todos estos líquidos, los separa del metano y trazas de etano y propano, y ese gas metano va a un compresor para estabilizar la presión de salida. ¿Por qué? Porque aquí se cayó muchísimo la presión. Fíjense, la presión de entrada era más o menos unos 66 libras. Y lo volvemos a comprimir más o menos a unas 69 libras. ¿Para qué? Para que pueda desplazarse por el sistema de gas a venta con su presión adecuada. Pero cuando nosotros logramos ese cabezal, convirtiendo el trabajo que este compresor hace sobre el sistema en energía mecánica de desplazamiento, entonces nosotros podemos llevar ese gas residual a donde querramos. Pero este caso, este sistema de compresión está acoplado al sistema de expansión. ¿Por qué? Porque la pregunta es ¿por qué? ¿Estamos claros? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Profesor, tengo una pregunta. Sí, no le oigo casi. Acérquese al micrófono, por favor. Dígame. Sí, ahora sí. Bueno, es más que todo durante todo el proceso. Yo he estado leyendo tanto del deshidratador como el endulzamiento, hasta la parte citogénica siempre meten, ¿cómo se llama esto? Los tamices moleculares. Pero una pregunta, ¿dónde sería más recomendable tener tamices moleculares? Los tamices moleculares es mejor colocarlos antes, así como aquí, antes de la zona criogénica. ¿Por qué? Porque cuando ellos están colocados aquí, el gas que llega y se alimenta, fíjense, todavía tiene aquí unos filtros. Esto de sílica gel son unos filtros. Todavía hay filtros para proteger los tamices, porque los tamices se tapan con nada ya ellos se tapan. Entonces, cuando nosotros tenemos todo este sistema previo y se va depurando el gas de todos los condensables más pesados, se va depurando el gas de una gran cantidad de agua por el sistema de glicol. Tiene la filtración previa a esta y todavía aquí le vuelven a poner filtrado. Entonces el gas que entra aquí en esta etapa de los tamices moleculares llega más depurado y eso es muy conveniente para los tamices. Colocar estos tamices aquí en la entrada, hay empresas que han querido sustituir el sistema de glicol por tamices moleculares para que de una vez el gas esté cero de agua. Bueno, eso requiere una grandísima inversión solamente por preacondicionamiento del gas en esta parte, para lograr que esas impurezas que trae el gas en esta primera etapa inicial no contaminen los tamices, porque la vida útil de esos tamices es entonces muy baja. No rinden, pues. Entonces, ¿dónde es preferible colocarlo? Normalmente como antesala de la zona criogénica. Les va a quedar de lujo ponerlo ahí. A menos que diseñen otra tecnología y tengan muchísimos más beneficios. Pero en este caso, los tamices son muy delicados y yo prefiero colocarlos en un lugar donde ya el gas ha sido previamente bastante depurado y eso ayuda a cuidar mis tamices. Esa es mi respuesta. Muy buena pregunta, Víctor. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Con quién hablo? Con Isamar Velázquez. Dime, Isamar.
¿Qué pasa si el compresor acoplado del turbo estándar no logra alcanzar la presión por sí sola? O sea, la de los 69 bar. Ve, normalmente es una muy buena pregunta. Normalmente en las plantas criogénicas, este compresor está asociado al expansor, no eleva tanto la presión. Normalmente lo conseguimos como un precompresor. Hay muchísimos planos de plantas criogénicas donde se dice que es un precompresor. Y como precompresor, él aumenta muy poquito, pero aumenta y se aprovecha esta energía intrínseca acá. Pero luego de él, que es un precompresor, se coloca un compresor más sólido y ese es el que garantiza finalmente la presión de trabajo de toda la red de gas, de distribución de gas. O sea, trabaja como una compensación. ¿Estamos claros? Muy buena Sí, profe. pregunta. Muy buena pregunta. ¿Qué más? Profe, una pregunta. Dígame. La torre, ay, creo que se me fue la palabra. No, ya, profe, que se me fue la palabra completamente. No se preocupe. Ahí puede leer, todas tienen nombre. ¿Cuál torre quiere? Desmetanizadora. Desetanizadora, ajá, aquí. Desmetanizadora. Ajá. Sí, Los productos que se obtienen de allí, profe, ¿se van a venta o qué se hace con él? todos los productos esto es una planta criogénica. Nuestro producto final de la planta criogénica es este LGN, líquidos del gas natural. Esos líquidos van a fraccionamiento. Aquí no se vende nada, porque esta es la primera etapa. Muy buena pregunta. Yo estoy aquí ahorita. Ya salimos de la planta de tratamiento y nos fuimos directo a criogénico. Estamos aquí ahorita. Y dijimos que todos los líquidos que salen del criogénico van directamente a fraccionamiento. Aquí todavía no se vende nada porque todo está mezclado. Aquí en esa torre justo que usted me está preguntando, la desetanizadora, viene todo el LGN mezclado, todos los líquidos del gas natural mezclados. Y estos sistemas de almacenaje no son de aquí, son de aquí, de este lado, como estos dos chiquiticos que están aquí. Aquí no, aquí en la vida real, bueno, hay lugares del mundo donde sí almacenan y deciden para dónde lo van a mandar. Pero aquí en Venezuela no, en Venezuela salimos de la planta criogénica y en un solo tubo llegamos a esta planta que es la planta de fraccionamiento. En fraccionamiento separo en cada uno de los componentes y ahí sí decido a quién y cómo voy a vender cada producto. ¿Por qué? Porque lo tengo separado. Tengo etano, propano, butano, isobutano, normal butano, gasolinas livianas y naftas residuales. ¿Estamos? Muy buena pregunta. Entonces yo estoy aquí en criogénico y me voy para fraccionamiento. ¿Por dónde? Por esta línea. Justamente esta. Esta línea va para fraccionamiento. Y el tope que les dije, siempre tenemos que estar pendiente qué pasó con el metano. Aquí también se los dije. En esta planta criogénica, yo tengo de etano o propano y más pesados aquí. Pero ¿qué pasó con mi etano? Si la mayoría de esa corriente era etano, bueno, la mandé para la planta compresora. Fíjense, aquí en el criogénico yo tengo mi precompresor acoplado al expansor, pero eso es un poquito de energía que le doy. ¿Por qué? Porque luego todo ese gas se va a un sistema de compresión en serio y ese es el que me garantiza el cabezal de ese gas seco de ese gas combustible para venderlo o para llevarlo a una planta de licuefacción y
venderlo en barco para otros lugares. Este es un buque metanero, ¿ves? Esto es metano. ¿Y dónde está ese metano? Aquí en el tope de esta torre. Aquí. En el tope de esta torre está el metano que se vende como combustible. Y aquí en el fondo están los líquidos que van a José. Este es el criogénico que les estoy mostrando. ¿Ven mi cursor? Sí, profe. Este es el criogénico. Aquí está la corriente de gas para compresión que va a venta o va a licuefacción, y el fondo de la torre lo envío a José, a fraccionamiento. Todavía no vendo nada. Aquí en el tope sí vendo. Todo esto va a venta. Esto va directo porque es metano con trazas con trazas de etano y propano. ¿Por qué con trazas? Porque esto se vende como combustible y el metano solo no es un buen combustible. Tiene que tener trazas de compuestos que sean más pesados para que tengan energía. Por eso le dejo algunas trazas, por eso uso una torre de estiración. Y hago mi corte liviano y mi corte pesado. Pero el pesado son todos los líquidos que se van para fraccionamiento. Ya ese vamos a ver en la otra clase. ¿Estamos claros? Pero la pregunta está de lujo. ¿Quién preguntó? Yo, profe, Loriana Gibson. ¿Quién es yo? Loriana Gibson. Ah, Loriana. Muy bien, buena pregunta. ¿Para qué? ¿Entendió la respuesta? Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, averigüenme eso. Ahorita me estoy acordando que les dije que íbamos a hacer. ¿De qué es el conversatorio? No les he enviado lo del conversatorio, que íbamos a hacer un conversatorio de PDF, de planos, de lectura de planos. La profesora, ¿podría repetir lo anterior? Casi que no puede escucharlo bien. Que que no les he enviado el tema de conversatorio. Vamos a hacer un conversatorio la semana que viene. Mañana tenemos clase presencial, pero la semana que viene en el presencial vamos a hacer un conversatorio. ¿Para cuándo quedó el parcial? Yo le fijé este parcial ya. ¿Para cuándo? Déjenme averiguar. ¿Para cuándo quedó el parcial de ustedes? ¿O no le he fijado? No lo he fijado. Entonces fijé fue el de Opus 2. Sí, profe, yo. Sí, profe. Sí. Ah, fue el de Sí, Opus. profe. Ok. Ok. Entonces ahorita les voy a enviar el tema de conversatorio. Esa es parte de la evaluación del primer parcial y vamos a fijar el primer parcial entonces. Lo vamos a hacer hasta la clase de mañana. ¿Estamos? Déjenme ver para cuándo fijé el de... Voy a tomar nota aquí.
¿Cuándo es el de...? Ah, aquí está. Sí, señor. Es Opus 2. Opus 2. Muy bien. A las 7. Hasta lo que veamos mañana es el parcial. Entonces, podemos hacer nuestro parcial hasta lo que veamos mañana, el jueves 11. A Bueno, la pero 1 el miércoles el jueves a 11 a la 1:30. Ah, el miércoles. El jueves no nos vemos. perdón, el miércoles 10. Sí, gracias. A la 1:30. Estamos. Les voy a enviar entonces lo del conversatorio. Tienen su material soporte en su Classroom. Mañana voy a llevar algo que todavía me falta y planificamos el parcial. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces muchas gracias. Ahorita mismo les voy a enviar lo del conversatorio para que lo podamos hacer. Ya, el conversatorio, el parcial el 10 y el conversatorio entonces el 3 para hacerlo presencial. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok. Dígame. Gracias. Bueno, Dios los bendiga y los guarde. Chao. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao. Dios los bendiga.